Sí, perfecto. Listo. Vamos a hacer un llamado como en la corte. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí, como consejera del Colegio de Abogados de Chile, darles la bienvenida a todos quienes están unidos a esta transmisión y, por supuesto, saludar al presidente del Colegio de Abogados que nos está acompañando, a don Héctor Humérez, así como a la presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, profesora Ana María García, y que junto a los expositores que hoy día tendremos, podremos conversar acerca de la Constitución Económica en el marco de estas charlas que el Colegio de Abogados está propiciando conjuntamente con la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, debates constitucionales con miras al proceso constituyente que próximamente se inicia. De esta manera, hoy día podremos conversar con el profesor Sebastián Soto Velasco, abogado con estudios en la Universidad Católica de Chile, máster en Derecho por la Universidad de Columbia y doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Es profesor de Derecho Constitucional y director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de consejero del Consejo de Defensa del Estado. También contamos con la participación de la abogada de la Universidad de Chile, Paula Ahumada Franco, doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Es académica adscrita al Departamento de Ciencias desde el Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dicta los cursos de Introducción al Derecho y Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Actualmente es subdirectora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Las líneas de investigación de la profesora Ahumada incluyen el derecho y la teoría constitucional, instituciones políticas y económicas y derechos fundamentales. El tercer expositor será el profesor Sergio Verdugo Ramírez, abogado y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Desarrollo e investigador del Centro de Justicia Constitucional de dicha casa de estudios. Es doctor en Derecho por la Universidad de Nueva York y máster en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Además, el profesor Verdugo es editor asociado al International Journal of Constitutional Law y fue electo recientemente como secretario general de la International Society of Public Law. Liliana Galdames Celada es nuestra última expositora, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid. Se desempeña como investigadora en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde imparte docencia en pregrado en los departamentos de Derecho Internacional y Derecho Público. Sus líneas de investigación abordan los derechos humanos y fundamentales, la relación entre el derecho internacional y el ordenamiento interno y el tratamiento de lo ambiental desde una perspectiva constitucional. Creemos que evidentemente estos cuatro expositores y expositoras son quienes nos pueden dar una visión interesante acerca de todo lo que denominamos constitución económica, y el diseño institucional de la administración financiera del Estado. En definitiva, son temas que hoy más que nunca están en el debate público y es interés de los organizadores poder transmitir estas distintas visiones acerca de temas tan relevantes. Dejo con ustedes al profesor Sebastián Soto. Cada uno de los expositores contará con 15 minutos. Trataremos de pedirles que se ajusten a ese tiempo y después haremos una ronda de preguntas. Por el chat se pueden ir haciendo consultas y después las trataremos de ir resolviendo cada una a quien se le formule. Profesor Soto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. La palabra es suya. Muchas gracias, Paulina, por la invitación y muchas gracias, por supuesto, a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, en nombre de su presidenta Ana María García, y también al Colegio de Abogados, presidido por don Héctor Humérez. Y por supuesto, muchas gracias también a todos ustedes por la presencia en esta tarde. Yo quisiera en estos 15 minutos
dividir mi presentación en dos. Primero, en esto que se ha venido a denominar como la Constitución Fiscal, y luego también abordar algunos aspectos de la Constitución Económica. Y tal vez voy a ir tocando diversas materias, diversas reglas constitucionales, siempre en torno a estos dos grandes paraguas, Constitución Fiscal y Constitución Económica. Entonces partamos con la Constitución Fiscal. Sabemos que esta ha sido una preocupación clásica del constitucionalismo que no podemos desatender. Ya en el Federalista se decía que el poder sobre la hacienda, el power of the purse, puede ser, decía Madison, considerado efectivamente como el arma más eficaz y completa de que cualquier constitución puede dotar a los representantes del pueblo. Desde entonces, no solo nuestras constituciones, sino que las constituciones del mundo han tenido reglas para regular el endeudamiento, los ingresos, los gastos y todo el conjunto de disposiciones que nosotros entendemos bajo el concepto de constitución fiscal. Quisiera tocar en esta exposición tres de esos temas incorporados en nuestra Constitución, analizarlos en su evolución y ver cuáles son eventualmente sus perspectivas de futuro. El primero es la regulación de la ley de presupuesto. Sabemos que esa regulación fue configurada principalmente en la Constitución de 1925 bajo la importante influencia de Kemmerer, que visitaba justamente cuando se discutía la Constitución de 1925 esos meses nuestro país. Y a nivel comparado, si uno revisa nuestras reglas constitucionales vinculadas con el presupuesto, tenemos reglas que no son tan únicas, que son bastante comunes en el derecho comparado. Por ejemplo, que no pueden modificarse leyes permanentes, por ejemplo, que solo pueden reducirse gastos en el Congreso, o por ejemplo, que la estimación de los ingresos es resorte principal del Ejecutivo. Esas son reglas muy comunes. Tenemos otras reglas que son menos comunes en el derecho comparado. Por ejemplo, el plazo de discusión. Sabemos que el plazo de discusión es de tan solo 2 meses, desde el último día de septiembre al último día de noviembre, es decir, se discute octubre y noviembre. Y ese es un plazo que, según se puede apreciar en el derecho comparado, es un plazo más bien breve. En general, el promedio es de 3-4 meses. Nosotros en el Congreso discutimos la ley de presupuesto solo 2 meses. Y la segunda regla, que es bastante excepcional a nivel comparado, no es única, pero sí bastante poco común, es la regla default, es decir, ¿qué pasa cuando no se aprueba el proyecto de ley de presupuestos? ¿Qué presupuesto es el que rige? La mayoría de las constituciones del mundo, lo sabemos, evitan el cierre del gobierno, el shutdown, como ocurre y se dice en Estados Unidos. Así, por ejemplo, entonces en España se evita el cierre del gobierno replicando el presupuesto del año anterior. En Alemania, en cambio, se evita el cierre del gobierno por la vía de los presupuestos de continuidad, mientras no se apruebe el presupuesto, es decir, presupuestos mínimos. Nuestra regla, sabemos, es distinta. Nuestra regla implica que, no aprobado el presupuesto por el Congreso en el plazo establecido, rige el proyecto de ley enviado por el presidente. Esa regla, que nace en 1925, tiene una carga muy profunda para nuestra propia historia. Por eso creo que en una eventual debate constitucional futuro, esa regla va a ser tratada con sumamente mucho cuidado, puesto que hoy día es una regla dormida, nunca ha sido utilizada desde 1925 a la fecha, pero es una regla poderosa en favor del presidente. Pero como digo, está dormida y fue creada en alguna medida como reacción a ese detonante formal que le atribuimos a la ley de presupuesto de la Guerra Civil de 1891. Es entonces de esas reglas, como hay tantas en la Constitución, que cargan con una historia, que cargan con una tradición, que cargan con un significado que no le permite o no permite, no hace sencillo simplemente su cambio. ¿Qué es lo que yo creo habría que revisar de estas reglas? Me parece que, en primer lugar, algunas cuestiones vinculadas con el control. Hoy día la Contraloría General de la República, que nace como un órgano auditor, es claramente un órgano menos auditor y mucho más de control de legalidad. También me parece que debiéramos revisar las normas de flexibilidad presupuestaria, es decir, estas normas que permiten modificar los presupuestos sin consulta alguna al Congreso Nacional. Pienso con todo de que todas estas disposiciones pueden perfeccionarse, pueden revisarse con más o menos detalle, pero ciertamente la regulación en torno a la ley de presupuesto es una regulación bastante arraigada, creo, en el constitucionalismo nacional, que no debiera sufrir
mayor modificación. Una segunda conjunto de disposiciones propios de la Constitución Fiscal es la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Sabemos también que nuestro constitucionalismo tiene distintos hitos en la evolución de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. La Constitución del 25 creó escasísimas materias, pero la reforma del 43, la reforma del 70 y la del 80, la Constitución de 1980, aumentan las materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República. La Constitución vigente no hace mucho cambio, no hace una gran innovación, sino que ciertamente mantiene la tendencia. Hoy esta regla está bastante de moda. Hemos visto que la deliberación legislativa en el Congreso no aprecia, a veces es excesivamente pobre o cortoplacista y no permite asegurar completamente el resguardo de la Constitución Fiscal si es que se eliminara o redujera la iniciativa exclusiva del presidente de la República sobre ciertas materias. Me parece que debemos pensar el Congreso chileno, no solo los congresos del mundo, sino que el Congreso chileno como congresos en donde opera el debate político, son foros de debate político más que ser elaboradores de políticas públicas. Por eso una iniciativa reducida del Congreso, a mi juicio, no es un problema, puesto que los congresos en el mundo crecientemente son foros de debate político y no hacedores, no elaboradores de política pública. Como dice un autor inglés, Nick Barber, los congresistas son generalistas que desafían al experto que hace la política. Los congresistas no son los que hacen la política y en ese sentido entonces creo que una regla de iniciativa exclusiva más gruesa no afecta el rol del Parlamento. Me parece incluso, si tuviera que reflexionar más sobre esto, que las reglas de iniciativa o las materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República debieran crecer más bien a la alza que a la baja. Al alza para evitar legislar o dejar libremente las materias para presentar mociones en aquellas que se vinculan o han sido vehículos de un cierto populismo legislativo. Bueno, sobre eso podremos discutir mucho más, pero planteo algunas ideas. Tercera institución muy importante dentro de la Constitución Fiscal, el Banco Central. Es muy interesante la formulación del Banco Central, porque sabemos que es una institución muy levemente reconocida en la Constitución. Su autonomía está en un par de frases, en una palabra, pero su cultura institucional desde los 90 en adelante lo han transformado en una institución poderosa, técnicamente respetada, que genera confianza. Por eso, más que las palabras de la Constitución, lo que ha permitido fortalecer y resguardar esa institucionalidad es la cultura institucional del banco, de sus funcionarios, de sus consejeros, que han procurado la defensa del valor que una institución como esa tiene. Todos los sectores políticos lo han protegido. La política se ha convencido de proteger al Banco Central. Por eso yo no tengo ninguna duda que en una futura discusión la autonomía de esa institución se va a mantener. Hoy día pareciera que hay dos preguntas sobre la mesa. La primera, esto de la acusación constitucional que ha surgido a propósito de algunas declaraciones. A mi juicio, la política ha distorsionado de tal forma las acusaciones constitucionales que estoy seguro que esa institución va a cambiar radicalmente en una futura constitución. Con una mirada fría vamos a apreciar que este periodo, estos últimos años, van a ser en materia de acusación constitucional muy similares al periodo de la Unidad Popular, donde hubo un abuso excesivo y por eso la acusación constitucional termina desprestigiada. Nadie, creo yo, hacia el futuro se va a arriesgar a entregar una herramienta que ha sido mal usada recientemente para debilitar una institución como el Banco Central que ha sido tan reconocida. Y por eso estoy con Mario Marcel, el presidente del Banco Central, cuando en la tercera, hace algunos días, sostuvo que no había ningún país, o al menos él no conocía ningún país, yo tampoco, en donde un Banco Central tuviera una acusación constitucional, un Banco Central prestigioso pudiera ser destituido sus consejeros por acusación constitucional o por un proceso político de destitución. Creo que entonces esa va a ser una discusión, pero mi impresión es que no llegará a puerto. Otra discusión respecto al Banco Central va a ser el quórum supramayoritario de las reglas que regulan la ley orgánica constitucional. Obviamente esa va a ser una discusión que va a trascender solamente el Banco Central. Pero la pregunta es si es que algunas instituciones, no digo todas las leyes orgánicas constitucionales, sino que algunas instituciones
van a permanecer en las leyes regulatorias protegidas por un quórum supramayoritario para sus modificaciones. A mí me parece que hace sentido pensar al respecto, sobre todo en instituciones que pueden llamarse contramayoritarias, es decir, en instituciones que tiendan a conflictuar con los poderes mayoritarios. Y una de ellas, no cabe ninguna duda, es el Banco Central. Me parece sensato dejar en la Constitución los aspectos más relevantes y luego los otros aspectos muy importantes, pero que no quedan en la Constitución, transferirlos a una ley que, para tener algún tipo de resguardo formal, pienso debiera ser una ley por un supramayoritario de modificación. Una palabra sobre los temas nuevos en materia de constitución fiscal. El primer tema nuevo que veo hacia adelante es el principio de responsabilidad fiscal. Sabemos que desde el 2009 ha sido tendencia en Europa, Alemania, España, Italia, y en Latinoamérica, Colombia, Brasil, de incorporar el principio de responsabilidad fiscal en las constituciones. Junto con Juan Pablo Medina, Ernesto Silva, Rodrigo Valdés y yo mismo, hemos publicado hace poco un artículo en donde proponemos para Chile un ecosistema de responsabilidad fiscal en el cual, entre otras cosas, obviamente no solo eso, pero entre otras cosas, se incorpora un principio de responsabilidad fiscal que tal vez pudiera ir acompañada de un mandato constitucional al legislador para establecer una regla fiscal. Obviamente este principio constitucional no es por sí mismo la solución a nada, no es una fórmula que garantice un ecosistema responsable, pero sí constituye un elemento que lo hace viable, pienso, para la política y para el derecho. Creo que este es un tema que, como digo, es parte del constitucionalismo global en Europa y en algunos países de Latinoamérica y que perfectamente pudiéramos discutirlo hacia el futuro como un tema interesante para la Constitución. En los minutos pocos que me quedan, quiero hacer dos reflexiones sobre la Constitución económica, como se le ha venido a denominar también aquí en Chile. Y voy a referirme a dos temas. El primero es el derecho de propiedad. A mí me parece que es evidente que una futura Constitución va a contemplar el derecho de propiedad, qué duda puede caber. Basta ver las constituciones de Cuba y Venezuela que también lo consideran. No va a haber, a mi juicio, sector político que no crea en la propiedad. Pretender lo contrario, a mí me parece una exageración. La pregunta, y ahí donde creo se va a centrar la discusión, es cómo se va a balancear el interés individual con el de la comunidad. Hoy esa cláusula se balancea en la función social, pero tenemos diversas propuestas que a nivel de la academia se han planteado para importar la cláusula alemana que regula la propiedad, aquella cláusula que dice que la propiedad obliga y su fin debe servir al bien común. Yo quiero plantear que discrepo de esta norma. Me parece que en primer lugar es importante recordar la historia. Esta cláusula se discutió ya en la reforma constitucional del 67 y los constituyentes del 67 prefirieron la cláusula de la función social para incorporar la faceta colectiva. ¿Tiene sentido duplicar esa faceta en el ejercicio del derecho de propiedad en perjuicio del derecho individual? Me parece que no lo tiene. Me parece que la función social ya ha sido llenada de contenido por nuestra jurisprudencia, por nuestra doctrina, y creo que importar la cláusula alemana sería un inconveniente que agregaría incertezas y que además llevaría ya no solo a interpretar las cuestiones vinculadas con la función social al momento de analizar las limitaciones al derecho de propiedad, sino que incluso en el propio ejercicio del derecho de propiedad, según pudiera interpretarse al importar una norma como esa. Y no quiero terminar diciendo o dejando de decir algo sobre la subsidiariedad. Mi impresión es que la Constitución de 1980 tenía la subsidiariedad más bien anclada en su espíritu que en su texto, que la cultura constitucional, económica también de los 90 era una cultura subsidiaria, era una cultura de un Estado reducido y así también la cultura también de las últimas décadas. No creo que la subsidiariedad haya estado atada a la letra de la Constitución. Pero en cualquier caso es interesante discutir aquello. Pero sí me parece que la subsidiariedad es una forma adecuada y razonable de responder a la difícil pregunta de cuál es el rol del Estado. Es una forma también de valorar la participación de los privados en la solución de los problemas públicos. Creo que sigue siendo una respuesta razonable a esas preguntas, al rol del Estado y a la participación de los privados.
Creo que obviamente esa respuesta se adecúa a nuestra cultura, a nuestra evolución, donde es una cultura mucho menos desconfiada del Estado, o al menos del Estado mínimo. Pero pienso que en una futura discusión sigue siendo la subsidiariedad una respuesta razonable a ese tipo de preguntas. Con eso entonces he querido dar en estos 15 minutos una rápida mirada a algunos de los temas de la Constitución Fiscal y de la Constitución Económica que creo pueden ser temas de discusión el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Sin duda muy interesante el análisis que has efectuado. Temas que están muy en boga hoy, la autonomía del Banco Central, la responsabilidad fiscal. Así que muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la abogada y profesora Paula Ahumada, que también tiene 15 minutos. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas vía chat. También queremos saludar a la colega doctora Tania Bush, que es la secretaria de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, que está presente. Veo profesores, también Roberto Mayorga, Arturo Fermandois, a los colegas María Karena Veganegas, María Esther Férez, que nos están acompañando, y a nuestra vicepresidenta Leonor Echeverry, también saludarla. Colega Paula Ahumada. No puedo prender el video. Me lo tienen que desbloquear. No, está bloqueada. Está bloqueado por el host. Ya. Por el anfitrión. No puedo. Si estás con el computador, ¿no será en tu computador? No, me sale que es por el anfitrión. Si quieres, empieza, Paula, y tratamos de desbloquearlo. En el camino. En el camino. Bueno. Te damos la disculpa. Sí, no te preocupes. Por favor. Ok, gracias. Paula. Bueno. Ok, gracias primero al Colegio de Abogados, a su presidente, el profesor Héctor Humérez, a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, especialmente a la profesora Ana María García, que me extendió la invitación a participar, y a la presentación de Paulina Bodanovich, para conversar y debatir junto a los profesores Sergio Verdugo, Sebastián Soto y la profesora Liliana Galdames respecto al tema de la Constitución Económica. Primero, me interesa dar cuenta del contexto que explica la necesidad de analizar la relación entre el sistema económico que se materializa en el país a partir de 1975-1976 y que encuentra su codificación en la actual Constitución. Y en este punto aludo a lo que dice el profesor Soto de la importancia que tiene la historia para poder entender las instituciones jurídicas y especialmente la Constitución, como una respuesta al contexto que la ve nacer, en este caso, nuestra historia, la historia del país, ¿no? La práctica constitucional en general, esta carta ha sido criticada no solamente por ser ilegítima en cuanto a su origen, haber sido impuesta en la dictadura, y además por limitar la expresión política de las mayorías en distintas instituciones, y formas de organizar el poder público y los derechos políticos, pero también en la actualidad y crecientemente por su carácter ideológico. Y eso es lo que me quiero referir en esta exposición. Esto es por consagrar un determinado régimen económico de mercado, y en esto me interesa la distinción que hace bien Sebastián Soto respecto de la Constitución Fiscal y la Constitución Económica. Creo yo que hay que hacer una distinción entre lo que es la Constitución económica en cuanto tal y la Constitución Económica de mercado, que son dos cuestiones diferentes. Una economía es una organización determinada cuyos fines los determina, los establece se establecen de forma externa por una autoridad. En el fondo la unidad es una casa, una empresa, un Estado, mientras que, como sabemos, el mercado es una institución donde se coordina la acción individual de forma descentralizada a través de los principios del intercambio, y es
eficaz, ahora sí, ya, y es eficaz en cuanto a tener una forma de coacción indeterminada a través del principio de la competencia. En el caso chileno, esta expansión del mercado demuestra en sí que no fue el resultado de la acción espontánea, como se tiene esta idea del funcionamiento de los mercados en base a ciertos derechos quizás naturales del liberalismo del siglo XVIII, sino que se trata de la promoción más activa del poder estatal. ¿Ya? Es el uso del poder estatal para establecer a través de una ingeniería social determinada y que corresponde también, como bien lo plantea también el profesor Soto, a una redefinición de los fines del Estado, a través de, y vamos a hablar del principio de subsidiariedad, pero más bien creo yo que es la capitulación de la responsabilidad pública. En los años 90, estaba revisando un artículo, me encontré con un artículo que escribe el actual ministro, el ministro Alamán, en este libro, el modelo chileno, Democracia y Desarrollo en los 90. En este libro, el ministro Alamán creo que, y lo voy a citar porque me parece que representa bien el problema que tenemos actual, constitucional y económico, es que la Constitución de 1980, dice Alamán, ha tenido desde el principio una vida controvertida. Y aunque sea obvio afirmarlo, sus disposiciones condensan el proyecto político institucional del gobierno militar que condujo los destinos de Chile entre 1973 y 1990. Entonces, el primer punto es, mi presentación, es que se trata de una constitución que promueve una forma institucional de asignar los recursos a través del mercado, lo que no implica un menor Estado, sino que la acción del Estado se redefine en cuanto a la promoción y garantía de estos espacios institucionales. Y que es parte de un proyecto político, de una voluntad política, no apareció de forma natural. Y sabemos bien la historia que tiene atrás la generación, digamos, de un sistema que todavía nos rige. El segundo punto es que estas múltiples demandas sociales que se verifican a partir de lo que se ha denominado este estallido social, es decir, desde octubre, desde el 18 de octubre, se multiplican en estas demandas de política pública que uno puede ver, como el costo del transporte, los servicios básicos, el sistema previsional, educacional, el sistema de salud, que en el fondo lo que los une es un diagnóstico que es diferente a la idea de un éxito o del milagro chileno de los 90, ¿no? Digamos, del libro del modelo chileno, que lo que buscaba era explicar cómo finalmente a través de cierto orden institucional Chile había logrado un crecimiento económico sostenido. ¿Por qué? Porque si bien hay términos de la modernización y el crecimiento, y además del control de la inflación, que sí fue uno de los fenómenos de las enfermedades de la economía durante el siglo XX chileno, a pesar de estos éxitos, este sistema económico-social de mercado presenta serios problemas de desigualdad económica, de concentración de la riqueza, de segregación territorial. Y así lo resume el informe Desiguales del PNUD del 2018. Nos dice que en Chile existe una estructura productiva con salarios muy bajos y una alta rotación del empleo, una fuerte concentración de los ingresos y de la propiedad y un insuficiente aporte de parte de los impuestos, las transferencias y la seguridad social que sean capaces de moderar la desigualdad que genera esta acción económica bajo los principios de las instituciones del mercado, ¿no? Esto nos ha llevado entonces a plantear un agotamiento de un sistema, de un modelo de mercado social y económico, que es el que nos regió durante los 40 años y que redunda también entonces en cuestionar el rol que ha tenido y que tiene el derecho y en especial la Constitución actual para mantener ese orden. A diferencia de la Constitución de 1925, bajo la cual se pudieron llevar a cabo proyectos políticos tan
divergentes como el de Jorge Alessandri, la idea de la revolución en libertad de Frei Montalva y la vía chilena al socialismo y la propuesta de la unidad popular, la Constitución de 1980 inserta una matriz ideológica en base a los principios del orden público económico que reconoce en la acción privada el motor de la actividad productiva y de generación de valor de la sociedad, a través de la garantía, la protección y el fomento de los mercados. Es decir, esta es una aplicación del principio de subsidiariedad, que yo creo que si bien no tiene una expresión, digamos, literal en el texto, no hay una definición literal, sí es posible encontrarla tanto en el artículo 1 de la Constitución como en la forma en que se configuran también los derechos constitucionales. Así también, por ejemplo, el artículo 23, y creo yo que el argumento de que no está explícitamente la idea, la palabra de subsidiariedad, y que por eso no sería un principio constitucional que guía la acción tanto pública como delimita las acciones de las organizaciones intermedias. Creo que es un mal argumento porque finalmente es así como funcionan los principios, a diferencia de las reglas. Por ejemplo, tampoco existe una palabra, una definición del Estado de Derecho, pero creo que nadie razonablemente podría argumentar de que no existe consagrado el Estado de Derecho en Chile. Uno puede argumentar de que hay o no mayor o menor adhesión al Estado de Derecho, pero jamás negar la existencia como un principio constitucional básico. Entonces, la Constitución de 1980 responde a la historia y responde no solo, creo yo, al momento histórico de los 1000 días de Allende, sino que más bien es una respuesta es una reacción y una crítica a lo que había sido el sistema político y social que había hecho posible una politización que, a juicio de los redactores de la Constitución, era negativa de la sociedad. Y por eso también, por ejemplo, en la idea y el problema que tiene tener una constitución ideológica es que, a diferencia de las constituciones como la Constitución de 1925, que se puede hacer una analogía con la idea de los árboles vivientes, ¿ya? Que estas constituciones que se van adaptando a lo largo se va transformando también la sociedad. En vez de ser eso, en vez de constituirse como el árbol viviente, como puede ser también la idea de la Constitución de Estados Unidos, que tanto se cita como un ejemplo a seguir. Yo creo que no es posible por otras razones, es decir, la forma de producción y de creación del derecho son sistemas jurídicos completamente distintos, pero sí permite, también la Constitución de Estados Unidos permitió establecimientos de un Estado liberal capitalista a un cierto estado, por ejemplo, de bienestar sin la necesidad de una nueva Constitución. A diferencia de la Constitución de 1925, creo yo que la Constitución de 1980 se ha transformado en un problema precisamente porque es una columna de concreto. Como bien lo dijo Sergio Díez, uno de sus redactores, en aquel seminario en 1984, donde se dice que se inicia la transición. Se inicia la transición en la salida político-constitucional para Chile. ¿Por qué digo que es complejo tener consagrado de forma ideológica un modelo determinado, un sistema económico determinado? Y esa discusión se dio a nivel en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Hay opiniones encontradas, porque el rol del derecho constitucional o el fin del derecho constitucional no puede ser delimitar la acción política, sino que más bien dar lugar de forma institucional a la representación de las mayorías y la representación democrática. Y yo creo que ahí está el trauma quizás que tuvo un sector del país
y que llevó con una intención de, por supuesto, de mejorar y de progresar y de desarrollar, de fomentar el crecimiento del país, llevó a codificar una cierta filosofía económica, como la llaman. En el fondo, las normas, por ejemplo, del artículo 19, número 21, y cito también al exministro Rivera, tiene por objeto evitar la implantación de un sistema, de la implementación de un sistema económico basado en la intervención o la planificación estatal. Como lo señala el informe final de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, estas normas tenían por objeto evitar el mal que significa la proliferación de las empresas del Estado. Es decir, es una respuesta también a un proyecto político, económico, establecido también en nuestra historia. Finalmente me quiero referir a la autonomía del Banco Central. Yo creo que el Banco Central, la moneda, el dinero, está ligado a la autoridad. Y como bien lo señala Sebastián en su presentación, esto viene desde, digamos, desde las teorías del poder público, de la tradición constitucional, manifiesta que uno de los principios, uno de los elementos de la soberanía es precisamente la generación del dinero. No creo acá que el problema sea la autonomía, sino que es el rol del Banco Central. ¿Cuál es el fin del Banco Central? ¿Es solo la inflación? ¿Es solo el control del precio del dinero? ¿O va a tener el Banco Central algún tipo de incidencia en la generación y en la promoción, en la mantención del pleno empleo, como lo tiene la FED? Yo creo que ahí está un punto relevante más allá de la estructura institucional que pueda tener en cuanto a su elección de sus componentes, sino que el fin que tenga esta institución, que sin duda nace también con otra constitución, la Constitución de 1925. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy interesante que nos has dado del contexto histórico también de el que se da la consagración de los principios económicos y los derechos constitucionales de la esfera económica de nuestra constitución vigente. Y el tema que planteas al final también, de si es solo la autonomía o también el rol del Banco Central. Quiero explicar que el tema de los videos, no podemos desbloquearlos, hay algún problema, así que les damos las excusas, no es algo deliberado. Vamos a escuchar al profesor Sergio Verdugo Ramírez ahora, que por suerte lo pudimos desbloquear, así que lo vemos. Profesor, todas las cámaras suyas. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y a Ana María García especialmente, y al Colegio de Abogados y a Héctor Humérez por esta invitación. Es un placer estar acá. En realidad, cuando nosotros hablamos sobre constitución económica en Chile, estamos necesariamente amarrados por nuestra historia. Hablamos de orden público económico, el principio de subsidiariedad, pero hablamos menos de otros temas que se suelen relacionar con la constitución económica en muchas otras partes, y que es necesario empezar a abordar ahora, ¿ya? Uno de ellos tiene que ver con esta tendencia de transformar a los derechos sociales en un instrumento para transformar a las sociedades, ¿ya? Es esta tendencia que se suele denominar con el nombre de constitucionalismo transformador, ya que es un elemento esencial en las discusiones comparadas que hay hoy día, y es una corriente muy importante en el constitucionalismo latinoamericano, y creo que es una corriente que merece alguna atención. Yo soy crítico a esta corriente, y quiero enfocar mi presentación en explicar en qué consiste esto, cuáles son los riesgos, cuáles son las críticas que se pueden hacer, y cuáles son las tensiones que debiéramos esperar en la Convención Constitucional que va a tener Chile. En particular, yo creo que vamos a tener una tensión importante entre los partidarios del constitucionalismo transformador con los partidarios de un constitucionalismo más modesto, un constitucionalismo liberal, un constitucionalismo mínimo. Las etiquetas dan lo mismo, estos son nombres que ayudan a ordenar el problema, pero pueden presentarse con otros nombres. La idea del constitucionalismo transformador fue primero teorizada por un autor que se llama Karl Clare, que él observó el proceso constituyente sudafricano, y él dijo, observando el proceso constituyente sudafricano, que a veces hay sociedades que quieren dejar cosas en el pasado, y enfocar y utilizar a la Constitución como un instrumento para establecer un proyecto de largo plazo
que está presente en la dictación de la Constitución, en la interpretación de la Constitución y en la aplicación. Está dirigido a transformar las instituciones políticas y sociales y las relaciones de poder en una dirección participativa e igualitaria, ¿ya? Las características serían que hay un cambio a gran escala, que este cambio no se hace con la violencia, o sea, no es una revolución en el sentido tradicional de la palabra revolución, es una revolución pacífica, pero están justificados en el derecho, y tienen la complicidad y la ayuda de los jueces en avanzar con estas transformaciones sociales, y tiene una meta que no es neutral, y una meta bien específica, que es avanzar a una sociedad igualitaria, entendiendo a la igualdad en el sentido material de la idea de igualdad, y a una sociedad multicultural. Y por eso estas son constituciones que suelen estar muy recargadas de valores, dar mucho poder a los jueces, etc. Otro ejemplo tiene que ver con el anterior Chief Justice de la Corte Constitucional Sudafricana, que también conceptualizó la idea del constitucionalismo transformador, y hay un puente histórico para sanar las heridas de un pasado que divide, y cambiar el futuro sobre la base de una redistribución de poderes y de recursos para alcanzar una sociedad igualitaria. Hay una revolución social y económica, implica un fuerte deber para que los jueces justifiquen sus decisiones en los valores transformadores. Hay dos pilares claros aquí. Uno, en la transformación económica que estas constituciones traen, y segundo, los cambios en la cultura jurídica, que deben acompañar a esto. Yo creo que nosotros vamos a tener una demanda, porque mucha gente ha entendido la demanda constituyente como una demanda por más derechos sociales, por más expansión de derechos, por la provisión de más bienes sociales. Entonces es muy probable que estas ideas vinculadas al constitucionalismo transformador lleguen de alguna forma a Chile. En general, el mundo latinoamericano ha sido muy receptivo a las ideas del constitucionalismo transformador. El proyecto que dirigió Armin von Bogdandy en el Max Planck fue muy influyente en varios constitucionalismos latinoamericanos, entre ellos Jorge Roa y varios otros, que están escribiendo sobre esto, y que han visto en las constituciones recientes latinoamericanas esfuerzos importantes en avanzar en esta dirección. Los ejemplos normalmente son la Constitución colombiana, pero también se entrega como ejemplo la Constitución boliviana, la Constitución de Ecuador. Hay alguna literatura que también menciona en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, y la Constitución de Brasil, ¿ya? Son constituciones en general, y esto sería lo que nos distingue a nosotros en Latinoamérica, que están de alguna manera ayudando al proceso integrador e interpretativo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos autores lo llaman el jus commune, que hay una suerte de necesidad común de avanzar a una agenda progresista. Eso estaría dado por la desigualdad material que existe, y la Corte Interamericana se transforma en un referente, entonces, para que los jueces después locales, domésticos, puedan avanzar en estas demandas por más igualdad. Ahora, hay tres momentos aquí, o tres grandes fases. Uno es la dictación de la Constitución, ¿no? El constitucionalismo transformador puede estar presente ahí. La interpretación de la Constitución, que es lo que hacen los jueces, y la aplicación de la Constitución en general por todas las instituciones que están a cargo de implementar la Constitución. ¿Ya? El constitucionalismo transformador a veces viene en una sola de estas fases, sino en todas. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de Alemania, un artículo reciente publicado por Micaela Gilbronner, que dice, mira, en Alemania es verdad que en la dictación de la Constitución no tuvimos una Constitución transformadora, como sí ha ocurrido en el sur global, pero tenemos una jurisprudencia transformadora que ha utilizado en Alemania la cláusula de la igualdad, de la dignidad, perdón, para avanzar en pretensiones sociales, ¿ya? Entonces, de esa forma, habría una suerte de constitucionalismo transformador en el norte global, no solamente en el sur global. Pero la verdad es que es un constitucionalismo transformador bastante distinto al constitucionalismo transformador que se suele presentar en Latinoamérica. Bueno, la gran pregunta que tenemos que hacernos es cuál es la relación entre este constitucionalismo transformador con la economía y con la democracia. Y obviamente que aquí hay concepciones rivales de la democracia que es importante tener presente para contestar a esta pregunta. Una oposición sostiene que la democracia solamente se consigue después de alcanzar ciertas condiciones de igualdad material. Si yo defiendo esta posición, entonces obviamente que el constitucionalismo transformador va a ser compatible con mi visión de la democracia, ¿ya? Pero una visión distinta a la democracia, que acentúa el gobierno de las mayorías, la igualdad de voto, la competencia política, la posibilidad de mantener la alternancia en el poder el día de mañana, la neutralidad de las instituciones electorales, etcétera. Obviamente que es una posición que debe ser escéptica, creo yo, al constitucionalismo transformador. Y esto es así por la manera como el constitucionalismo transformador ha acentuado la forma como se ve a los derechos sociales
el día de hoy, ¿ya? Y por eso es necesario hablar ahora sobre los derechos sociales en general, ¿ya? Los derechos sociales rápidamente se están expandiendo. O sea, si antiguamente eran una excepción en el derecho comparado y no eran tantas las constituciones que los tenían, hoy día son muchísimas, ¿ya? Hay un estudio de Jung, Hirsch y Roosevelt del 2000, que hasta el 2013 contaron cerca de 195 constituciones con derechos sociales. Otro estudio de Versteeg y Chilton del 2012 contó 186 países con derechos sociales. Obviamente que los derechos sociales en general varían de constitución en constitución. 81% incluían el derecho a la educación, pero solamente un 39%, por ejemplo, reconocía la vivienda. En el estudio de Hirsch además se demuestra que hay muchas constituciones que reconocen derechos sociales, un tercio, pero que no los hacen justiciables, ¿ya? Y en general, todas estas constituciones plantean una tensión que es importante tener presente. Y esta es la tesis que quiero plantear en esta presentación. Si yo reconozco más justiciabilidad fuerte para los derechos sociales, estoy teniendo un problema, estoy avanzando efectivamente en la efectividad de esos derechos, con problemas, pero estoy retrocediendo en la democracia, en la segunda versión de la democracia. No en la primera versión, no en la versión de la igualdad material, sino que en la segunda versión. Pero si yo hago lo contrario, y lo que yo hago es reconocer derechos sociales, pero no darlos, o tener mecanismos débiles de protección, o no tener mecanismos de protección, yo sí puedo avanzar en una democracia en el segundo sentido, pero voy a hipotecar la Constitución y voy a traer otros problemas importantes que van a... Mi sugerencia es a encontrar mecanismos que puedan reconciliar esta tensión que existe entre estas constituciones. Y hay varias alternativas para hacer eso. Al final de la presentación, si hay tiempo, voy a mencionar algunas de ellas. Bueno, primero, los derechos sociales tienen problemas contramayoritarios evidentes en las constituciones, en la versión fuerte del constitucionalismo transformador, ya por varias razones. Una razón la da, por ejemplo, un artículo reciente publicado por Ross Dixon en Connecticut Law Review. Ella dice, mira, los derechos sociales durante los procesos constituyentes pueden transformarse en sobornos para que políticos incumbentes que están interesados en deteriorar las instituciones democráticas y la competitividad del sistema político movilicen ciertos apoyos populares y ciertos movimientos a su favor, ¿ya? Entonces, de esa forma, habría un deterioro de la democracia en el mismo proceso constituyente. Ahora, después de que la Constitución entra en vigencia, hay otros problemas democráticos que se manifiestan. Uno es un problema presente y otro es un problema futuro. El problema presente consiste en la intervención que hacen los jueces respecto de la agenda y el cambio de prioridades en la reasignación de los recursos. Obviamente esto genera presión por más gasto fiscal, etc. Y el problema democrático futuro que esto genera es que la presión por gasto fiscal normalmente se traduce en la contracción, en contraer mucha más deuda. Y hay un valor democrático muy importante en mantener y respetar reglas de disciplina fiscal que permitan que los gobiernos de mayoría del mañana puedan seguir gobernando. O sea, cuando hablamos de reglas de disciplina fiscal, esto es algo que Sebastián creo que tocó de una manera más breve. Es muy importante considerar el valor democrático de estas reglas, porque tenemos que garantizar el gobierno de las mayorías del día de mañana, y no solamente las del día de hoy. Por eso, por ejemplo, esa regla que tenemos en la Constitución de hoy, que dice que si tú quieres contraer una deuda, cuyo pago exceda el gobierno presente, esa deuda tiene que ser autorizada por ley de quórum calificado. Esa ley de quórum calificado no es contramayoritaria, todo lo contrario, es mayoritaria porque está facilitando la democracia del futuro. Bueno, después hay problemas de accountability. El primer problema de accountability tiene que ver, y esto lo ha mostrado la evidencia en varios casos de estudio, de que la protesta social que está demandando por más derechos a la política, al Congreso, al gobierno, etc., se desplaza hacia los tribunales. Los políticos tienen menos incentivos para legislar porque son menos responsables, entonces no necesitan tener tanta voluntad política para legislar. Landau muestra cómo las movilizaciones sociales en Colombia, por ejemplo, se redirigieron completamente hacia los tribunales, ¿ya? Y Versteeg y Chilton mostraron que las movilizaciones han sido claves para el enforcement, además, y esto genera una paradoja, porque si tú tienes movilizaciones sociales frente a los políticos que explican en parte el enforcement de los derechos, pero tú silencias esas movilizaciones o las desincentivas, generando que ellas se muevan hacia los tribunales, entonces está generando menos voluntad política para proteger los derechos al final del día. Y hay evidencia empírica que sugiere que esto afecta la manera como se redistribuye el gasto al día de mañana, y puede incluso afectar y ser un boomerang para las demandas de igualdad material. El otro problema que se genera es un problema tremendo de regresividad económica que se genera aquí.
Si algo muestra la evidencia, y aquí hay casos de estudio en Colombia, en Brasil, por ejemplo, un estudio de Hoffman y Ventes, otro estudio de Landau, estos estudios muestran que en general los derechos sociales, cuando ellos se judicializan mucho, tienden a proteger mucho más a las clases altas o a las clases medias, y tienden a postergar mucho más las demandas de los pobres que tienen menos acceso a la justicia, y ello se debe justamente por los problemas de información que existen en el sistema y los problemas de acceso a la justicia que pueden tener todos estos sistemas. Ahora, estos estudios sugieren que esto es regresivo, porque implica que los ricos financian que los pobres terminan financiando a los ricos, ¿no? Porque el sistema judicial lo pagamos todos, incluyendo a los pobres, pero los pobres no se benefician de ese sistema social, que es lo que ocurre hoy día con la ISAPRE, ¿no? El 17% de los afiliados de la ISAPRE pueden verse beneficiados con la jurisprudencia de la ISAPRE, pero el otro tanto por ciento, que es la gran mayoría, no se beneficia justamente por esa jurisprudencia. Y esto es un problema estructural que tienen la estructura de los derechos sociales. Ahora, para solucionar ese problema se suelen dar ciertas recetas. Una receta, por ejemplo, consiste en que las personas que no participaron del litigio puedan obtener los beneficios. Otra receta que se suele dar es promover la existencia de sentencias estructurales o de otros mecanismos judiciales de acción colectiva. Ahora, todos esos mecanismos tienen el problema de que reducen el accountability e incrementan el problema contramayoritario que distinguir las otras dos críticas que se hacen anteriores. Entonces, perdemos regresividad, pero también perdemos en democracia, ¿ya? Y eso es un problema que se genera. Además, los derechos sociales en algunos países han sido utilizados para lo contrario, ¿no? Para, al final del día, reducir las posibilidades de que las medidas de austeridad de los gobiernos puedan ayudar a los gobiernos a salir de las crisis económicas que se generan. Aquí hay evidencia clara en Hungría, en Argentina, en Brasil y varios otros. ¿Qué es lo que muestran los estudios empíricos además acá? Muestran que cuando reconozco derechos sociales, las tasas de enforcement son bastante bajas, ¿ya? Obviamente es justo un problema que no es exclusivo de los derechos sociales, todos los derechos tienen problemas de enforcement. De hecho, el derecho que tiene más problemas de enforcement no es un derecho social, que es el derecho a no ser torturado, ¿ya? Pero sí, los derechos sociales tienen, en general, por el tercer nivel de protección que tienen los derechos sociales, un nivel de enforcement más bajo que los derechos civiles y políticos. Y hay estudios, por ejemplo, Ben Basat y Dahan en el Journal of Comparative Economics, no encontraron ninguna causalidad entre la existencia de derechos y el tamaño del Estado. No encontraron ninguna causalidad entre la existencia de derechos y el gasto público asociado a ello. Y además encontraron una relación negativa entre reconocer el derecho a la educación y el tamaño de la educación pública. Ya tampoco encontraron correlaciones mejores, el PIB, el per cápita, las democracias, por ejemplo. Las democracias suelen tener más gasto en derechos sociales que las dictaduras. Y hay otro estudio, un estudio más reciente de Versteeg y Chilton, que analizó 168 países, y mostraron que no hay ninguna correlación entre reconocer educación y salud con gasto público específico focalizado en esas dos áreas, ni tampoco con los indicadores de calidad y universalidad en ambas áreas. Y ellos concluyen en otro estudio, tienen una data bien importante, y han publicado hartos papers al respecto. Ellos explican que lo que más afecta el enforcement es su carácter colectivo. Por eso, por ejemplo, los países que entregan derechos fuertes a los sindicatos tienen tasas altas de cumplimiento en materia laboral, ya porque son derechos colectivos. Ahora, el problema es que los derechos sociales en general, como salud y educación, suelen darse como derechos individuales, con un contenido individual. No es una persona que va a reclamar su derecho específicamente, ¿ya? Y para corregir ese problema hay que pagar un costo democrático demasiado grande. Entonces la pregunta ahí se traduce en cómo solucionar y cómo reconciliar estos problemas, ¿no? Hay una demanda por tener derecho, es poco probable que la Convención Constitucional no pueda reconocer, o sea, no quiera reconocer estos derechos. O sea, lo más probable es que los reconozca, pero ¿con qué mecanismos los vamos a hacer? Y aquí hay varias alternativas, no tengo tiempo para referirme a ellas, solamente las voy a nombrar, ¿ya? Obviamente que hay modelos de justiciabilidad de derechos sociales mucho más suaves, que la jurisprudencia de la Corte Sudafricana, por ejemplo, ha desarrollado, pero esto depende de la jurisprudencia de los tribunales, y si queremos tribunales independientes, no podemos predecir qué es lo que ellos van a hacer el día de mañana. También hay reglas de disciplina fiscal. Hay un ejemplo muy interesante en Colombia, con una regla que se hizo para moderar los efectos del impacto fiscal que tenían las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, con el incidente de impacto fiscal, ¿ya? Ahora, el incidente de impacto fiscal que ayuda a moderar un poco los efectos de las sentencias estructurales colombianas en las arcas fiscales, ha sido muy criticado igual en Colombia, porque genera conflictos entre jueces, y además genera infraaplicación de la Constitución. Entonces, igual hay una expectativa constitucional
que no está siendo satisfecha, ¿ya? Pero después tenemos otros ejemplos, tenemos los ejemplos de las directrices, por ejemplo, que a mí me encanta la Constitución de Irlanda en esto, los invito a verla si quieren verla. Pero también pueden fallar las directrices, y la jurisprudencia de India es un ejemplo de esto, cómo las directrices al final del día se pueden transformar en derechos igual. También están los modelos de algunos estados de Estados Unidos. Estados Unidos no reconoce derechos sociales en su constitución federal, pero a nivel estatal hay varias constituciones que sí lo hacen. Y se ha mostrado que a veces los derechos sociales pueden servir no para dar provisiones directas a bienes sociales específicos, pero sí para evitar interpretaciones libertarias que dejen en la indefensión, por ejemplo, a medidas como las que tomó la Corte Lochner con el derecho de propiedad a principios del siglo XX. Después tenemos los modelos del constitucionalismo débil, del Weak Judicial Review, los modelos del constitucionalismo político, que son muy comunes en Europa del Norte, incluyendo Finlandia, etc., y los modelos de la Commonwealth británica, que si bien no son fuertes en derechos sociales, entregan buenas herramientas. En el caso de Nueva Zelanda, hay 2 estados en Australia, el caso de Canadá, entregan buenas herramientas para poder asignar la responsabilidad política sobre esto, incluso con pre-enactment review por parte de políticos dentro del Congreso. Yo creo que esto no es tan ajeno a nuestra tradición jurídica, podemos discutirlo, pero a mí me parece que son en general medidas bastante sensatas para nosotros, y que nos harían, yo creo, acercarnos mucho más a los modelos como país que debiéramos estar siguiendo, más allá de estar imitando los modelos del sur global, que han tenido un montón de problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Verdugo. Vamos a darle la palabra inmediatamente a la profesora Liliana Galdames, porque ha avanzado la hora, ha sido muy interesante todo lo que han planteado, pero también tenemos un desafío de respetar los horarios y también tratar de abordar un poco las consultas que nos están haciendo por el chat. Así que, profesora Galdames, por favor, su exposición. Muchas gracias, creo que se escucha, pero tampoco Sí. Tengo la cámara. Quizá después, tío. Ahí va a aparecer en algún minuto. Tenemos un duende hoy día que nos está ahí. Muy bien. Ya, me autorizó. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados y a la Asociación de Derecho Constitucional de Chile y a la profesora Ana María García, a Paulina y al profesor Humérez también por esta invitación. La verdad que no sé por dónde empezar, porque quiero decir que, bueno, me tocó la última, así que puedo polemizar casi que con todos y todas. Entonces, pues yo creo que voy a contestar un par de cosas. Y yo creo que es importante cuando uno habla, la verdad es que me descoloca un poco a veces el debate sobre los derechos sociales, dado que hemos tenido durante ya, ¿cuántos años? ¿Cuántos años de vigencia la Constitución del 80? Son 20, casi 40 años de vigencia, y no conocemos los derechos sociales. Entonces me encantaría saber cómo podrían funcionar en Chile. Yo creo que eso sería interesante ver cómo funcionan. En cambio, yo creo que sí conocemos todos, todas, cómo funciona el Estado subsidiario, o el modelo del Estado subsidiario en la protección de los derechos sociales. Y quería agregar 2 cosillas más. A propósito de la literatura más anglosajona, hay un libro precioso de Sustein y Holmes que habla del costo de los derechos, y es bien interesante porque ellos parten diciendo, en realidad todos los derechos cuestan, todos. Los derechos sociales, los derechos individuales, el derecho de propiedad, por ejemplo, es carísimo de sostener, porque para garantizar y asegurar derechos de propiedad, debemos tener policía, debemos tener un registro de la propiedad, debemos tener tribunales, ¿no?, que funcionen, que reaccionen cuando hay una afectación del derecho de propiedad, y ellos concluyen en definitiva que el desarrollo de los derechos sociales es en el fondo una opción política, ¿no? Una opción política de los gobiernos que será impulsada en distintos ámbitos. Pero ellos dicen, no es verdad que los derechos, o sea, que solo cuestan los derechos sociales. Esa es una primera idea que me gustaría dejar instalada como para poder polemizar un poco sobre la afirmación anterior. Segunda idea que también me parece interesante destacar, que cuando hablamos de derechos sociales, la protección de los derechos sociales, yo creo que lo plantea muy bien la Constitución alemana en el artículo 1, cuando dice los siguientes, en el numeral 3 dice, los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como un derecho directamente aplicable.
Con lo cual, yo creo que en realidad cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de derechos que deben ser desarrollados, impulsados por el legislador, asegurados por el Poder Judicial en el ámbito de sus competencias, pero verdaderamente yo creo que el gran desafío de los derechos sociales no es su judicialización, es parte de la defensa como lo es del derecho de propiedad, de la libertad personal, ¿no? En realidad, la idea de los derechos fundamentales, porque son derechos fundamentales, es porque tienen mecanismos reforzados de protección y porque, como dice muy bien la Constitución alemana, obligan a todos los poderes del Estado a su desarrollo normativo, institucional, jurisprudencial, etc. Entonces me gustaría como para poder discutir quizás sobre estas cosas después. Y bueno, como la idea era hablar sobre la constitución económica, yo al menos quería comentar quizá un par de ámbitos donde he trabajado antes, concretamente el Estado subsidiario y su impacto en derecho a la salud y en materia ambiental. Tengo una tesis que es la que quisiera compartir desde el inicio. Mi tesis es que, es mucho más larga, pero la voy a reducir. El agotamiento de la Constitución del 80 está muy vinculado a la idea del Estado subsidiario y estamos hoy día en un proceso de una suerte de mutación, voy a utilizar la palabra mutación, pese que se usa más acerca de las transformaciones que se producen en la interpretación de las constituciones sin que se produzcan transformaciones en el texto de la Constitución, pero hay una transformación en la interpretación de la Constitución, y me parece a mí que estamos en un escenario claramente de agotamiento de la Constitución del 80, y en el centro de ese agotamiento me parece a mí que está el Estado subsidiario, y en respuesta a este agotamiento estamos viviendo un proceso de mutación imperfecto, incompleto, podríamos llamarle de distintas maneras. Hay una entrevista, y me gustaría recordar además al profesor Jorge Tapia Valdés, que falleció hace no mucho tiempo. Tuve la suerte, ¿no?, de poder entrevistarlo hace unos años, y él, hablando sobre el Estado subsidiario, planteaba la siguiente idea. Él dice que el régimen militar destruyó en un par de meses las bases jurídicas, morales y económicas gracias a las cuales el país se estaba construyendo desde 1938, y a la luz de las premisas democráticas, un estado de bienestar, o a lo menos basado en una economía social de mercado. Las reformas constitucionales de la década de 1960 para llevar adelante, dice el profesor Tapia, la reforma agraria y la nacionalización del cobre o el Estatuto de Garantías del año 71, son demostrativas de esa evolución de la Constitución de 1925, que, como decía hace unos minutos la profesora Humano, la Constitución del 25 permitió este desarrollo, ¿no?, bajo el alero de esa Constitución, cuestión que la Constitución de 1980 no ha permitido. Entonces, decía Jorge Tapia que puede en realidad afirmarse que la Constitución del 80 expropió a los chilenos la soberanía popular, al tiempo que privatiza la riqueza nacional y reemplaza el tipo de Estado social por uno de capitalismo salvaje. Esas son las afirmaciones que él hace a la hora de comprender esta idea del Estado subsidiario en la Constitución de 1980. Es verdad que el Estado subsidiario, dicho en estos términos, no aparece en el texto de la Constitución, pero sí está en un documento clave para comprender el desarrollo posterior de este concepto, que va a quedar de forma sistémica o ecosistémica, como decía recién el profesor Sebastián Soto, dentro de la Constitución, ¿no? También tengo ahí algunas diferencias con lo que él plantea. Yo creo que el Estado subsidiario está omnipresente en un conjunto de disposiciones de la Constitución, no solo como se le ha entendido tradicionalmente en el artículo primero, sino en varias otras que mencionaré más adelante. Y bueno, y el documento donde se expresa claramente cuál es la idea del Estado subsidiario y cómo se instala este concepto
este concepto ideológico desarrollado en la Constitución del 80 es en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, de marzo del año 1974, de la propia Junta Militar, donde el documento expresa y se refiere concretamente a cuál es el sentido que tiene este Estado subsidiario que se introduce en la Constitución, me parece a mí, de forma sistémica. Y para quizá explicar que sería ese Estado subsidiario que marca la Constitución del 80 y que es la que nos tiene hoy día hablando de un proceso constituyente y de lo que va a ocurrir en octubre en el plebiscito, en un acta de la Comisión Ortúzar, en la sesión 16 de 13 de noviembre del año 73, es decir, el golpe había sido ayer, dijéramos, ¿no? El señor Guzmán destacó la importancia de consagrar el principio de descentralización del poder o de la subsidiariedad, entendiendo que la función del Estado es, en primera instancia, la de integrar y coordinar las diversas actividades del país, y solo en subsidio, y en segunda instancia la de asumir en forma directa una tarea específica cuando por su importancia no puede ser entregada a la órbita de los cuerpos intermedios o cuando por lenidad de estos no cumplan el objetivo que la sociedad reclama de ellos. Esto es un extracto del acta constitucional, y después agrega Guzmán que la nueva institucionalidad económica deja al mercado la iniciativa y la gestión productora y reserva al Estado solo aquello que los particulares no pueden realizar adecuadamente, dentro de lo cual sobresalen las funciones que por su propia naturaleza son inherentes a la autoridad, como asegurar los mercados abiertos y competitivos y actuar directamente sobre la justa distribución del ingreso. En mi opinión, el Estado subsidiario está presente en la Constitución de 1980, desde luego, en el inciso tercero del artículo primero, pero también tiene una expresión concreta en los derechos sociales que están contenidos en la Constitución, principalmente salud, educación, seguridad social, en la preponderancia y sobreprotección de la libertad de empresa, desde luego, en el reforzamiento del derecho de propiedad y en la inclusión, en la traída al texto de todo el estatuto de expropiación, que lo que hace es asegurar el derecho de propiedad. También está presente en el reconocimiento, me parece a mí, esta es mi tesis, en el derecho de aprovechamiento de aguas, entendiendo que el agua es un bien nacional de uso público, al menos así definido en el Código. Su privatización entiende que el Estado debiera asumir, como ocurre en la práctica hoy día en contextos de sequía, la entrega del suministro de agua a través de camiones aljibe. Esto es paradigmático porque esos camiones aljibe, hay estudios que muestran que estos camiones aljibe compran o se abastecen de agua a los propietarios del agua que tienen concentrada esa propiedad en territorios sometidos a un estrés o escasez hídrica, ¿no? Es decir, quienes han acumulado derechos de agua después le venden al Estado para que el Estado pueda distribuir a las personas para su consumo humano. Esto es una tragedia, creo yo. Así como se escribió hace un tiempo atrás un libro precioso que se llama La tragedia del bosque chileno, me parece que el agua también es una tragedia y un serio problema que esperemos que se pueda abordar en el futuro en un debate serio, democrático, en fin. No esperemos, yo creo que se va a tener que terminar por abordar. De la misma manera, también el Estado subsidiario influye en, creo yo, la comprensión de lo ambiental dentro de la Constitución y sobre todo de la relación entre las dimensiones ambientales de la Constitución y el derecho de propiedad y la libertad de empresa, como muestra el desarrollo que ha tenido el Tribunal Constitucional cuando se ha aproximado a conflictos típicos entre protección ambiental y libertad de empresa, y que se expresan muy bien en el caso Quintero Puchuncaví, que siendo una sentencia inédita y muy bien valorada en su momento, no hace algo que en mi opinión era quizá lo que
pudo haber hecho como una medida inmediata y eficaz, que era ordenar el cese de faenas hasta que no se resolvieran los episodios de contaminación, y esto no fue parte del voto de mayoría, sino que ordena intensificar las mediciones de la contaminación e introduce una serie de elementos que son muy valiosos, pero no tensiona al punto de limitar la libertad de empresa y el desarrollo de la industria pesada, que es la que produce los episodios de contaminación. Dice también Jorge Tapia, decía, que el principio de subsidiariedad cala hondo en la sociedad chilena, ¿no? No solamente cala desde el punto de vista de la jurisprudencia o de la construcción de los derechos, cala hondo también en una cierta comprensión del rol del Estado, pero que es una comprensión que de alguna manera hoy día nos tiene, digamos, en una crisis política sin precedentes. No hay hoy día estallido social, pero la reforma que vamos a iniciar en el mes de octubre tiene su origen en un estallido social inédito e inesperado, donde las demandas centrales son las que se relacionan precisamente con derechos de contenido social, que, insisto, de incorporarse en el futuro texto de la Constitución, deberán ser entendidas como derechos fundamentales, por tanto, de desarrollo normativo y, por supuesto, judicializables como cualquier otro derecho, pero principalmente deberían ser una función del legislador, ese desarrollo junto con el del legislativo. Bien, la siguiente idea que quería plantear a propósito del Estado social, perdón, del Estado subsidiario y los derechos sociales, es que, no obstante aparecer en la Constitución el principio de subsidiariedad, ha existido un desarrollo legal, no constitucional, legal, de algunos derechos sociales, quizás los más clásicos: salud, educación y seguridad social. De alguna manera aparece, o podríamos decir próxima, tocado, a propósito de la reforma a las disposiciones transitorias de la Constitución que autorizan ¿cómo se dice? El 10%, el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Entonces, si bien salud, educación, principalmente esos, están concebidos bajo la lógica del Estado subsidiario, en la medida en que recurso de protección lo que protege no es el contenido esencial del derecho a la salud, de la educación, sino la libertad, ¿no?, de las personas para elegir el subsistema de salud al que quieran afiliarse, en el caso de la salud, y en el caso de los privados de abrir establecimientos de enseñanza. Es cierto que ha habido un desarrollo por vía legal de algunas dimensiones sociales de esos derechos, pero sin llegar a neutralizar o hacer invisible ese Estado subsidiario que permite una fuerte iniciativa privada y coloca en estos derechos un impulso privado que es a veces sumamente complejo, como no armonizar la protección de la salud con la idea del lucro, que puede ser una idea razonable para cualquier negocio privado. El problema es cuando en ese negocio privado está envuelta la salud como un bien muy apreciado y muy presente además en la sociedad del riesgo, ¿no?, pensando en los escritos de Beck. Entonces, mi tesis es que el desarrollo normativo infraconstitucional de esos derechos sociales, el Plan Auge, la Ley Recarte-Soto y otros, no han neutralizado ese Estado subsidiario, sino que han impulsado el desarrollo de alguna actividad del Estado en esa materia. Y creo que se me va a ir el tiempo, así que voy a ir simplemente concluyendo. Me parece a mí que existe un evidente, progresivo y acelerado deterioro de la Constitución. Esto es muy complejo desde el punto de vista de la etapa que vamos a enfrentar ahora. A mí me preocupa eso, lo que va a ocurrir una vez que ocurra el plebiscito y hasta que se constituya el órgano constituyente, ¿no? Vamos a vivir mucha presión, porque lo que está en juego en esta Constitución, esta mutación, se relaciona precisamente con el carácter subsidiario del Estado y con una demanda social que se expresa en las calles y que se reconoce en los importantes índices de desigualdad en el país, ¿no?
y que demandan del Estado una mayor presencia, cobertura y protección en la lógica de una nueva forma de comprensión del Estado. El Estado ya no es solo, en el siglo XXI, el detentador de los medios de fuerza. El Estado, creo yo, en la comprensión, en el imaginario colectivo, social, debe asumir o propiciar, de alguna manera, absorber estas cuotas de riesgo que marcan estas sociedades del siglo XXI, la preocupación por el riesgo. Es decir, la Constitución se plantea en la lógica de la libertad. Y en el siglo XXI, esto lo reconoce muy bien la Corte Interamericana, pero también, como decía Ulrich Beck en su libro, ¿no?, de la sociedad del riesgo, es una tensión entre la libertad y la vulnerabilidad, y ahí cierro, la Corte Interamericana comprende la vulnerabilidad como una mayor exposición al riesgo y le asigna o le atribuye al Estado deberes reforzados de protección, que me parece que están muy en sintonía con lo que hoy día la sociedad está demandando. Y ahora sí que cierro, parece evidente que en esa futura constitución la cláusula del Estado social va a estar presente. Vamos a saber, después veremos con qué sentido, con qué alcance, cómo se concreta eso respecto a los derechos sociales, su judicialización, pero me parece que es una demanda del que no es que es evidente, es decir, está en las calles. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Galdame. Muy interesante su exposición y su visión. Creo que además es bastante, da, digamos, para bastantes debates entre los expositores. Vamos a plantear algunas de las preguntas que nos han hecho para que podamos ir cerrando nuestra conversación de hoy dentro de unos pocos minutos. Voy a ir viendo las preguntas que han formulado por el chat. Primero, vamos a ir en el mismo orden, yo creo que se fueron presentando los expositores. Entonces, al profesor Soto se le formularon las siguientes preguntas. Estuvo muy preguntado. A ver, aquí está, tenemos la... Sebastián Salazar pregunta, ¿se puede sostener que los cuestionamientos a lo presupuestario y a lo monetario se debe a la lógica autonómica, casi autárquica en el funcionamiento del Banco Central, sin debidos contrapesos institucionales, más allá de una determinada cultura política derivada de la práctica de la Constitución de 1980? Y hay otra pregunta, yo las mandé por, acá está, de Arturo Fermandois, también para Sebastián Soto. Usted publicó recientemente un trabajo sobre la propiedad en Alemania, con su cláusula obliga y debe servir al bien común, y su contraste con la de nuestra Constitución. Ya se refirió algo al punto, pero sería interesante y oportuno que profundice sobre sus conclusiones en el tema, que es muy actual en el debate. Sebastián. Muchas gracias, Paulina, y también muchas gracias a Sebastián Salazar y Arturo Fermandois por las preguntas. Yo quiero responder muy brevemente las preguntas y hacerme cargo un poco de lo que han señalado los otros panelistas. No sé si esta es la última vez que tenemos para intervenir, Paulina. Sí, yo creo que es mejor que cada uno vaya haciéndolo así, porque de esa manera vamos cerrando individualmente. Ya, perfecto. A la pregunta del profesor Salazar, yo no discrepo de su planteamiento. El Banco Central sí tiene contrapesos institucionales. El hecho de que no haya acusación constitucional o que la Constitución diga que es autónomo no implica que no los tenga. Creo que la entrevista a Mario Marcel y la lectura de la ley del Banco Central permiten concluir aquello. A la pregunta del profesor Fermandois en cuanto al derecho de propiedad y la cláusula alemana, efectivamente con Ana María Muñoz publicamos un documento sobre esta materia, en donde nosotros cuestionamos el hecho de intentar importar la cláusula alemana, por dos razones. En primer lugar, porque la cláusula alemana hoy día, como las constituciones son cuerpos vivos, lo sabemos, la cláusula alemana ha mutado muchísimo en su interpretación, entonces la forma de importarla puede ser muy disruptiva para nuestro propio derecho constitucional. Incluso una interpretación literal de esa cláusula, a mi juicio, tendría efectos negativos que nosotros planteamos ahí. Me parece mucho más razonable seguir
anclados a la cláusula histórica chilena en esta materia, que es la de la función social. Podemos discutir con qué amplitud, todo eso se podrá hablar, pero esa es la cláusula por la que se optó, como dije, en la reforma constitucional del año 67. Pero yo no puedo dejar, Paulina, de mencionar y detenerme en 3 aspectos que se han planteado, de los cuales yo quisiera tratar en 1 minuto, 2 minutos, porque la verdad es que me generan algún tipo de desazón. El primer punto. En primer lugar, se ha dicho que estamos ante el agotamiento de un modelo, sostuvo la profesora Paula Ahumada, también sostuvo la profesora Liliana Galdames que estamos ante el agotamiento del Estado subsidiario. Y que todo, en alguna medida, los problemas que vivimos hoy parecieran ser causados por el modelo, por la Constitución. A mí eso me genera mucha preocupación, porque en primer lugar, evidentemente tenemos un diagnóstico dispar, y a mí me preocupa cuando se escriben constituciones con diagnósticos tan distintos. Yo puedo conceder que la Constitución actual debe cambiar, por diversas razones, pero lo que yo no puedo conceder es que no veamos el progreso que ha tenido Chile bajo esta Constitución en los últimos 30 años. Pareciera que todo lo que ha pasado, en las palabras de escuchar a Paula, de escuchar a Liliana, es vivir en un país que no ha progresado. Pero por favor, apreciemos lo que ha ocurrido con nuestro país bajo el imperio de esta Constitución. Eso no se debe a la Constitución exclusivamente, eso se debe a la política, a que la política fue capaz de sacar a Chile de la pobreza y de progresar. Pero me parece que pretender, en primer lugar, mirar el pasado con ese nivel de crítica y mirar el pasado como si nada hubiera ocurrido, a mí me genera una desazón en cuanto a la capacidad que tengamos de dialogar si es que no somos capaces de construir sobre al menos ciertos datos básicos de lo que ha pasado. Segundo punto, la discusión sobre el Estado subsidiario. A mí me sorprende esta discusión porque cuando hablamos de Estado subsidiario resulta que ahora somos todos originalistas. ¿En qué lugar del mundo hoy día, salvo en Estados Unidos, en un grupo pequeño de académicos, existe el originalismo? Pero a mí ahora me han dicho que esta Constitución consagra a fuego un Estado subsidiario citando las actas del año 73, una intervención de Jaime Guzmán, citando un documento clave de la Junta de Gobierno. Por favor, el constitucionalismo se funda en que las constituciones son cuerpos vivos, en que las constituciones, como dijo Paula, son árboles que crecen. Yo no puedo entender de mirar la jurisprudencia que uno puede apreciar en cualquier parte, en qué parte de Chile, de la interpretación de la cultura constitucional, tenemos originalismo. La cultura constitucional chilena y la Constitución chilena es un cuerpo vivo, va en evolución. Como interpretamos el artículo 19, número 21, el 90, es muy distinto a como lo interpretamos hoy día. Todos los artículos han evolucionado, para bien o para mal. A mí me puede gustar más o me puede gustar menos, pero lo cierto es que ha habido evolución. Y si a mí me dicen que la Constitución del 80 inserta una matriz ideológica o algo así como que se quiso codificar un proyecto político-económico, pero es que lo hicieron muy mal entonces. ¿Cómo quisieron codificar ese proyecto político-económico? ¿Del artículo primero, en la parte que dice que el Estado está al servicio de la persona humana? ¿En qué momento pudiéramos nosotros hoy día discrepar de una aproximación como esa, que el Estado está al servicio de la persona humana? O el artículo 19, número 21, que lo único que establece es una regla formal de quórum calificado para el Estado empresario. Yo quiero, y con esto voy terminando, Paulina, quiero decir que la razón por la cual nuestra cultura constitucional fue subsidiaria no es tanto por las que dice el profesor Jorge Tapia, a quien tiene todo mi respeto, no es tanto por las que ha señalado a mi juicio Liliana y Paula, sino que es porque la cultura política creía en eso. Si Foxley, si Aninat, si Izaguirre, si Velasco, si Larraín hicieron lo que hicieron, no porque la Constitución se los impusiera, sino que porque la cultura económica, política, social de entonces creía en un sector privado fuerte.
Entonces creo yo que es un problema nuestro tener un diagnóstico tan distante, de culpar de todos nuestros males a la Constitución, al Estado subsidiario, a lo que se quiera culpar, y no darnos cuenta del valor que hay en esta evolución social y constitucional, y también de creer que nuestra Constitución se quedó pétrea, congelada en su origen, cuando sabemos que las constituciones son cuerpos vivos. Tenemos que, en eso, y siento discrepar tan intensamente con la profesora Humá y la profesora Galdames, pero siento que no podemos abordar nuestros problemas constitucionales reales, que son constitucionales, a veces no son otros problemas que no son constitucionales, no los podemos abordar a través de la Constitución, si es que no al menos compartimos un diagnóstico de lo que ha ocurrido. Muchas gracias. Profesor Soto, se nos quedó una preguntita en el bolsillo que la formuló el colega Burmeister. ¿Cómo se compatibiliza la subsidiariedad con un crecimiento nacional robusto, como fue entre los años 33 y 69 con Corfu, Cormu, Corvi, Coravit en urbanismo y vivienda, y con niveles de educación y salud pública eficiente a nivel latinoamericano? ¿Qué piensa usted de la enorme riqueza del litio si queda en manos privadas como Soquimich y no bajo una conducción estatal? Bueno, le agradezco la pregunta al profesor Rodolfo Burmeister, porque la verdad es que el crecimiento chileno entre los años que él señala es muy pobre, es muy básico, es muy bajo. Por favor, si es que Chile creció en los 90 como nunca antes había crecido en la historia de nuestro país, por favor, si Chile sacó a millones de chilenos de la pobreza, no entre 1932 y 1969, sino que entre 1985 y hoy día. Entonces, yo lo que pido es que no idealicemos la Constitución del 25. La desigualdad, el Estado chileno bajo la Constitución del 25 era más ineficiente, el país había más pobreza y había más desigualdad. Hoy día hay menos desigualdad, según podemos ver, incluso en las cifras del informe del PNUD de desiguales. Los datos duros son de mucha menos desigualdad. Otra cosa es que la percepción, y ahí ciertamente tenemos que avanzar en mejores niveles de igualdad, no digo que no, pero no, con todo respeto, profesor Burmeister, pero lo que ocurrió en Chile entre el año 33 y el 69, yo prefiero quedarme con lo que ocurrió en Chile entre el año 85, 90 y lo que está ocurriendo hasta hoy día. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a pasar a las preguntas de la profesora Paula Ahumada. ¿Paulina? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Las vas a leer o puedo empezar? No, puedes empezar, claro. Ya, bueno, la verdad es que no esperábamos estar en acuerdo, tan en desacuerdo con el profesor Sebastián Soto, pero bueno, al parecer el profesor Soto cree que la historia parte el 85 del 90, ¿ya? Y también con una visión parcial de la historia tampoco vamos a poder, también para mí es pesimista, digamos, la prospección de un futuro debate constitucional con un cherry picking de la historia que queremos usar para nuestros argumentos, ¿no? La verdad es que yo lo invito también al profesor Sebastián Soto a leer un libro del 2016 que estoy seguro que conoce a los autores, que es el profesor Hacker y Pearson, que escriben American Amnesia, la amnesia americana, ¿ya? Es un libro que tuvo un gran... fue muy bien recibido en Estados Unidos porque precisamente argumentaba el rol que tiene el Estado en la generación de la riqueza en Estados Unidos, ¿ya? Y llama a buscar los orígenes en el gobierno, en los gobiernos que promueven un cierto estado de bienestar en Estados Unidos a partir de, por supuesto, a partir de Roosevelt, FDR y el New Deal, que promueve entonces un estado de compromiso, el estado de compromiso de esos años. Y sobre el estado subsidiario, claro, es verdad que las interpretaciones cambian, sí, cambian a lo largo, digamos, del tiempo,
pero me tengo que hacer cargo de lo que usted dice respecto del uso del método originalista de interpretación. Y yo creo que acá hay que distinguir qué rol tenemos nosotros como académicos y académicas, que es diferente al rol de un juez o jueza que usa el criterio originalista de ir a la intención del legislador, en este caso de los redactores de la Constitución, para interpretar el sentido de la norma. Y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo con que no es posible, no es aceptable en un Estado democrático como el actual, que bajo la posición institucional de los tribunales se hiciera uso a ese método de interpretación. Diferente es el rol que tengo yo, en mi caso, como académica. Cómo yo me enfrento a describir el derecho. Desde, obviamente, posiciones ideológicas que son diversas, y tampoco es vestirse con la chaqueta de las ciencias jurídicas, neutrales y desprovistas de toda política y moral. Por supuesto que no. Pero yo creo que hay que distinguir el rol que nos toca y distinguirlos del rol que toman operadores jurídicos como los jueces para hacer ese tipo de análisis. Por supuesto que la historia importa, y usted mismo, profesor Soto, lo ha dicho. Y la historia importa especialmente para entender el derecho constitucional y para hacer academia. Respecto de las preguntas, me quiero hacer cargo sobre una pregunta de la supuesta neutralidad versus una constitución ideológica. Que mi problema sería con la constitución ideológica. Entonces, ¿qué pasa? Me preguntan si las constituciones son productos de la voluntad soberana. Bueno, una respuesta es precisamente ese es un problema constitucional actual que no fue producto de una voluntad soberana, sino que fue impuesta por un grupo determinado del país por la fuerza. Y segundo, las constituciones tienen dos elementos que entran en tensión, que es un elemento ideológico. Mamá, ¿puedo comer ahora? Bueno, el elemento ideológico y el elemento utópico, usando, digamos, la categorización que hace Martin Laughlin. El elemento ideológico lo que busca es mantener un statu quo luego de que la voluntad soberana se ha expresado. Suponiendo que esa voluntad soberana se ha expresado a través del poder constituyente, claro, se intenta mantener a través de los elementos ideológicos, por ejemplo, el principio del Estado de Derecho. Pero luego, y siempre una constitución va a funcionar como tal, siempre que se mantenga el elemento utópico, y el elemento que nos permite, digamos, la acción política. Si ese elemento no está, se transforma en una institución que no cumple la función de una constitución, una institución que lo que busca es petrificar en un momento histórico una sociedad determinada. Y por supuesto que está destinado al fracaso, como lo ha demostrado, yo creo, esta irrupción a partir de octubre, donde finalmente lo que se verifica es que no hubo canales institucionales que que encauzaran las manifestaciones sociales de forma, por ejemplo, a través de los partidos políticos, a través de la deliberación pública, a través de la esfera pública, a través de los medios de comunicación, etc. Y finalmente, respecto del Leviatán, la idea de un Leviatán de Buchanan, que es una de las preguntas de Sebastián, la verdad es que no tenía esa imagen, y que la planteara Buchanan. Para mí, James Buchanan es un exponente del public choice, pero me interesa o creo apropiada la analogía a un Leviatán, pero un Leviatán de los mercados, ¿no? De la promoción del principio de subsidiariedad, y especialmente porque un principio de subsidiariedad bastante, digamos, curioso, porque la sociedad, los grupos autónomos que protege son determinados grupos autónomos. Obviamente se debilitan los partidos, se debilitan los sindicatos, y queda finalmente la unidad productiva básica, que es la empresa. Gracias, Paulina. Gracias, profesora Ahumada. Vamos con el profesor Verdugo. Yo les mandé las preguntas, así que pueden ir, digamos,
tomándolas para que no perdamos tiempo en que yo las lea, porque todos las han visto ya. Muchas gracias, Paulina. Voy a tratar de contestar lo más que pueda, pero la verdad es que el tiempo es escaso y el debate es bien rico. Yo creo que todos estamos atravesando por este problema de que no sabemos cuál es la constitución que tenemos, ¿no? A veces, y como decía Paula, uno puede ser selectivo con la historia, en muchos sentidos. Yo creo que la constitución que tenemos hoy día es una mala constitución, pero no es la constitución de la dictadura, ¿no? No es la constitución dictada en 1980. La constitución que tenemos hoy día, materialmente y formalmente, es una constitución distinta. Es una constitución que tiene una lógica de multipartidismo indisciplinado, con un presidencialismo muy deteriorado, que ha hecho que tenga disputas políticas distintas, en un sentido distinto a lo que planificaba la dictadura, ¿no? La dictadura planificaba un modelo donde dos grandes coaliciones iban a gobernar con acuerdos, con restricciones. Eso se acabó, o sea, hace rato se acabó. Hoy día tenemos una constitución completamente distinta. Y cuando nos hacemos preguntas sobre el Estado subsidiario, el Estado solidario, el Estado social de derecho, le estamos poniendo mucha fe a los derechos y a los principios, y estamos conversando poco sobre la parte orgánica, que es algo que dijo Sebastián, y yo encuentro mucha razón. El gran problema que tiene la Constitución hoy día no es el capítulo de los derechos fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual no hemos podido arreglar los problemas de salud, no hemos podido arreglar los problemas de vivienda, no hemos podido arreglar los problemas de pensiones? ¿Cuál es la razón? La razón es porque no se han dictado leyes financiadas con acuerdos políticos suficientemente amplios como para garantizar su sustentabilidad en el tiempo. Esa es la razón. Entonces alguien podría decir, mira, es que la Constitución pone algunas trabas. ¿Cuáles son esas trabas? Ley de quórum calificado para seguridad social, alguien podría decir. Alguien podría agregar principio de subsidiariedad. Mira, vayan a decirle a un juez ya que use el principio de subsidiariedad para que se eche abajo una reforma del sistema de salud. La verdad es que es muy poco probable que les vaya bien con eso. Ya, las principales trabas para aprobar esta reforma no están en el capítulo de los derechos. Las principales trabas para modificar esta reforma están en nuestro régimen de gobierno. Y ese es el principal punto al que hay que aspirar. Y el régimen de gobierno que tenemos ahora es un muy mal cóctel, ¿ya? Y es un cóctel que no fue diseñado por la dictadura, tampoco fue diseñado por el constituyente del 2005, tampoco fue diseñado por la reforma electoral del año 2015, sino que es el conjunto incremental de todas estas reformas que produjeron un cóctel que no pega, ¿no? Los cientistas políticos lo han dicho hasta el cansancio: en los sistemas proporcionales de elecciones que generan fragmentación en el Congreso, no son buenos acompañados con sistemas presidenciales. Si vamos a tener un sistema así, entonces hay que pensar en cambiar la fecha de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el sistema francés, la elección del presidente de la República se asocia mucho más a la elección del Congreso en la segunda vuelta que en la primera vuelta, ¿no? Entonces es más fácil generar coaliciones legislativas. Ya, es ahí donde tenemos el problema. No tenemos incentivos suficientes para tener coaliciones legislativas que garanticen la implementación de los programas de gobierno. Y eso es lo que ha hecho que no tengamos respuestas suficientes a los grandes problemas sociales que tiene el país hoy día. No consiste en poner un principio de Estado subsidiario o Estado solidario en la Constitución. No consiste en eso. Yo puedo cambiar el principio de subsidiariedad, que no está textualmente, digamos, pero podría poner Estado social de derecho, podría poner Estado solidario, podría poner todos los derechos que quiera y no voy a resolver los problemas. Y esto genera un problema grande, ¿ya? Porque aquí hay una parte importante de la opinión pública que cree y que ha utilizado en la demanda constituyente como un paraguas para canalizar todas sus demandas sociales, ¿ya? Y por eso la demanda constituyente es tan poderosa, ¿no? Porque ha sido capaz de aglutinar todas estas demandas misceláneas en una sola, muchas expectativas, etc. Hay que cambiar la Constitución, pero hay que cambiar la Constitución para darle gobernabilidad al país, no para poner estas promesas en la Constitución que van a generar mucha frustración día de mañana. Y esto es algo que como académicos yo creo que es importante explicar, ¿ya? Yo a lo mejor soy algo ingenuo, pero yo creo que la batalla no está completamente perdida en este punto. Y la principal garantía es la garantía de los 2/3, de que vamos a tener que llegar a acuerdos, y ojalá que esos acuerdos consistan en gran parte en que los expertos van a tener algo que decir a la hora de diseñar una constitución. Entonces hay que dejar con esta promesa de los derechos sociales. Liliana, por ejemplo, citaba el trabajo de Sunstein y Holmes, que es súper importante sobre el costo de los derechos sociales. El argumento de ese trabajo no era decir que los derechos sociales deben ser justiciables. Ese no era el argumento de ese trabajo. Y no hay que sostener esas cosas, digamos. El argumento de ese trabajo es que todos los derechos requieren impuestos porque todos requieren financiamiento. Ese es el argumento de ese trabajo, ¿ya? La gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo dar garantía a esos derechos, cuáles son las formas más efectivas, y las formas de judicialización son las formas menos efectivas de todas, ¿ya? Y por eso es que tenemos que atacar al sistema político y no al sistema de jueces mucho más, ¿ya? Y cuando tenemos que proteger derechos fundamentales,
y establecer un sistema para derechos fundamentales, tenemos que pensar cuáles son los derechos que son más indispensables para la democracia en su versión de competencia política. Esa es la posición que yo estoy defendiendo hoy día. La libertad de expresión es clave para mantener, para mantener a la oposición viva, para que haya control, para que haya accountability, para que haya posibilidades de alternancia en el futuro. Entonces tenemos que tener una revisión judicial fuerte en materia de libertad de expresión, pero no respecto a otros derechos que no son condiciones indispensables. Y esto es así, y alguien me preguntaba en el chat, de por qué entonces tú crees que estos derechos sociales son antidemocráticos. No, los derechos sociales no son per se antidemocráticos. Son los mecanismos de garantía los que pueden degenerar en instrumentos antidemocráticos. Por ejemplo, cuando uno tiene un juez no electo definiendo políticas públicas al final del día. Por ejemplo, cuando uno tiene un constituyente amarrando políticas públicas, diseñando, por ejemplo, un sistema de seguridad social que después le impida a una mayoría en el futuro gobernar, ¿ya? Ese es el gran problema democrático que tienen este problema. Y por eso las constituciones no tienen que regular los detalles en eso. Las constituciones en esto tienen que ser vistos como instrumentos pragmáticos donde políticos rivales se ponen de acuerdo para poder gobernar bajo ella con agendas opuestas. Y por eso tenemos que tener lo indispensable para la democracia en la Constitución, y nada más, ¿ya? Y si la mayoría en el día de mañana quieren hacerle correcciones al sistema de seguridad social, debieran poder hacerlo. Y para garantizar que eso sea posible, tenemos que garantizar la forma de gobierno adecuada para que ello sea así, y no seguir con esta constitución inconsistente que tenemos hoy día. ¿Ya? Y por eso que creo que el acento que hemos tenido, imagínense, estamos en un debate sobre la constitución económica y no hemos dejado de hablar de principios y de derechos. El acento que tenemos, la focalización del debate, ha estado errada hasta el momento. ¿Ya? Y con eso contesto las preguntas. Una persona, por ejemplo, me preguntaba que qué diferencias hay entre Estado subsidiario y seguridad social inspirada para la seguridad social. Mira, yo no soy experto en seguridad social, ¿ya? Y los constitucionalistas no somos expertos en seguridad social. No debiéramos estar contestando estas preguntas con autoridad. Si me preguntas a mí, me gustan los sistemas mixtos, pero no voy a vestirme de autoridad para resolver la pregunta. Si la Constitución puede tener estos principios, genial, que tenga estos principios, pero asegurémonos de que la interpretación de estos principios no va a amarrar una política pública específica que le impida a las mayorías del mañana gobernar. Después me preguntan, ¿por qué afirma que la consagración de los derechos sociales afectaría a la democracia? Esa ya la contesté. Es verdad que la democracia supone un conjunto de condiciones mínimas para que las personas puedan desarrollar sus libertades, ¿ya? Es verdad eso. La pregunta es, ¿cuál es la manera más efectiva para hacerlo? La técnica de los derechos sociales, no digo que sea en abstracto una mala técnica. Mi punto es que las constituciones transformadoras en un sentido fuerte son una muy mala técnica para establecer esto. Después alguien me pregunta, la pregunta más difícil de todas, ¿existen las condiciones para un debate serio y responsable para consagrar la gran cantidad de derechos sociales que se reclaman con la carga financiera que imponen al fisco? Las condiciones para el debate serio, yo creo que obviamente son difíciles de alcanzar en un nivel de polarización como el que tenemos hoy día. Lamentablemente, la regla de los 2/3 de la Convención Constitucional solamente va a poder ser exitosa si logramos mantener un clima de acuerdos adecuado. Y si ese clima de acuerdos se pierde, la verdad es que no van a estar esas condiciones. Yo espero que sí estén, ¿ya? Yo espero que sí estén. Pero ahí va a depender del liderazgo de nuestros políticos que van a ser electos para la convención. Y el problema, claro, de la carga financiera que imponen al fisco, todos los derechos imponen carga financiera. La pregunta es cómo canalizar esa carga financiera, qué tipos de obligaciones, si tenemos derechos sociales, cuáles son los tipos de obligaciones que queremos garantizar y a quiénes le entregamos esa garantía. Yo estoy promoviendo la idea del constitucionalismo débil para los derechos sociales, mirando el modelo neozelandés, el modelo británico, y el modelo de estos dos estados de Australia, que me parece un modelo que le asigna el accountability y la rendición de cuentas a los políticos electos, mucho más que a los jueces, ¿ya? No son modelos que no protejan estos derechos, sino que son modelos que optan por un constitucionalismo en serio, donde la política es la que tiene que hacerse cargo de estos problemas. Y por eso no hay que dejar de olvidar nunca la evidencia, ¿no? Los estados que tienen más gasto público en materia de derechos sociales son los estados que tienen menos justicia y habilidad en derechos sociales. Eso no es una casualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. La profesora Galdames. Gracias. Las preguntas y con las consideraciones generales para terminar. Sí, es que no, en realidad vi una pregunta. Hay unas preguntas que son generales, pero que creo que es bien interesante de abordarlas. Vale. Voy a ver las que tengo anotadas, pero me gustaría decir... yo puedo leerte algunas, Lilian.
Profesor Mayorga dice, se han tocado prácticamente todos los temas de una constitución económica. Agregaría otro, un nuevo tratamiento de los recursos mineros, que si bien se declaran de propiedad del Estado, sus rentas no benefician al 100% de la población. ¿Qué opina acerca de la posibilidad de una nueva regulación de la concesión de estos recursos a particulares, a fin de financiar las demandas sociales, esto es los derechos sociales? Claro, eso es una discusión, es un tema que está abierto, es una posibilidad. De hecho, ahí en el Estatuto de la Concesión Minera, en el 1924, dice que el titular de la concesión minera debe satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento, otra cláusula dormida o invisible en la Constitución, porque se ha entendido que ese interés público se satisface o bien desarrollando la actividad minera o pagando la patente, lo cual es bastante pobre para una noción compleja que tiene muchas dimensiones, muy anglosajona, ya que ha estado tan presente como el derecho anglosajón en este foro, en esta conversación. Y por supuesto que ahí hay mucho camino que se puede hacer. No sé hasta dónde pueda llegar en el proceso constituyente, pero tengo la impresión de que tanto una constitución de mínimos como una de máximos lo que debiera hacer es abrir caminos, ¿no? Permitir que el debate se produzca. Y me gustaría señalar un par de cosas. Se decía adelante que había una preocupación porque no compartíamos el diagnóstico, pero la pregunta es si cada caso, el problema es que no compartimos el diagnóstico del otro, si yo no comparto lo que piensa el otro, o es que no compartimos de ninguna manera el pensamiento del uno y el otro, porque yo noto en eso que hay ahí alguna tensión. Yo creo que vamos a discutir mucho, es que así va a ser, esto es un proceso constituyente, no lo hemos vivido nunca, menos hemos tenido, este no es el proceso constituyente, digamos, pero vamos a tener puntos de vista distintos, obviamente que los vamos a tener, ¿no? Y si estamos conversando muy tranquilamente, creo que es un momento interesante de contrastar ideas y dimensiones y miradas de lo que va a ser la propia Constitución. Yo no le diría, no me atrevería nunca a decirle a nadie, usted no puede pensar eso. No, jamás. Creo que todo el mundo tiene derecho de expresar su opinión y de buscar lo que le parezca una mejor salida para nuestro país. Los índices de desigualdad hablan, el estallido social habla, si esta Constitución, porque parece que fuera tan buena que en realidad el problema es del régimen político, pero no olvidamos del binominal, de los quórums reforzados para poder reformar capítulos específicos de la Constitución. O sea, creo que no podemos negarnos a la realidad empírica. Por algo estamos hablando de la Constitución y por algo estamos hablando del deber ser de esa Constitución, por el pecado de origen, de legitimidad. No estamos defendiendo una interpretación originalista, yo creo que eso es verdaderamente muy simplista. La verdad es que lo que hacemos es intentar indagar en este concepto complejo, la subsidiariedad no es un concepto presente en el constitucionalismo contemporáneo, uno indaga en los registros históricos para intentar comprender cómo se fue concebido. Luego uno dirá en la práctica si esa concepción original está o no presente a día de hoy, pero yo creo que por algo existe el elemento histórico, no para decir que es una constitución pecha, pero podemos revisar la historia para llenar de contenido conceptos que no han tenido un mayor desarrollo. Perdón, y había otra pregunta, sí, que me pareció súper interesante, que decía, ¿qué pasa con el esfuerzo individual o qué pasaría con el esfuerzo individual en una futura constitución? Pues el esfuerzo individual debiera tener su reconocimiento y su libre desarrollo. Yo creo que no es una constitución, yo pienso, me imagino mi opinión, porque verdaderamente esa es estamos hablando desde el yo, digamos, desde nuestras propias identidades, convicciones, estudios, etc. Obviamente eso debiera tener un espacio en esa futura constitución. Y bueno, y a propósito, hemos hablado del Estado subsidiario porque hemos hablado de la Constitución económica, quizá otro día podemos hablar de la organización del poder, esto también está súper escrito, lo dice Gargarella, ¿no? Las constituciones contemporáneas, todo el constitucionalismo latinoamericano conserva las estructuras del poder del siglo XIX, Chile también, hay cláusulas que están en la Constitución de estas más autoritarias, la iniciativa exclusiva del presidente en ciertas materias, vienen de la Constitución del 25, claro que también hay que entrar en la sala de máquinas, solo que yo entendí hoy día que íbamos a hablar, o por lo menos me parecía entretenido hablar del principio de subsidiariedad. Muchas gracias, profesora Galdames. Bueno, ha sido, creo, sumamente interesante porque hemos conocido y podido pasear por distintos temas. Partimos muy abogados y abogadas, diría yo, muy académicos, pero también pudimos ir entrando, también conociendo más el pensamiento de cada uno de nuestros ponentes, que me parece muy interesante que se haya producido realmente un debate, porque esta es la instancia
que se busca en esta iniciativa del Colegio de Abogados, conjuntamente con la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, que es propiciar esto, que quedemos todos, yo creo, con ganas todavía de tener nuevos encuentros, de poder seguir conversando y conociendo las distintas posiciones, porque se habló de distintos diagnósticos, salió el tema del modelo, finalmente, porque nadie quería, ni yo tampoco, hablar del modelo, pero terminamos todos hablando del modelo, así que me parece que ha sido muy interesante. Agradecerles a todos, tuvimos más de 100 participantes, colegas conectados desde regiones, de distintos lugares, así que saludarlos a todos y a todas, agradecer a los profesores Sebastián Soto y Sergio Verdugo y a las profesoras Paula Ahumada y Liliana Galdames por sus excelentes ponencias, y despedirnos. Y también quiero felicitar a nuestro consejero, esta es la parte de los auspicios propios, a nuestro consejero Enrique Navarro, porque esta organización, en cuanto a la diversidad de ponentes y particularmente con la paridad de género que tenemos. Así que muchas gracias, y despedirnos, saludar a nuestro presidente Héctor Humérez, que estuvo presente, y a la profesora Ana María García, y a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias, y será hasta el próximo martes con la vuelta al colegio con otra de estas interesantes conversaciones. Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias. Adiós. Chao, Gracias. chao. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Excelente Gracias. moderación. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Paulina. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao. Gracias. Adiós, Paulina, gracias. Buenas noches. Buenas noches.